Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la espera, por el entusiasmo de estar hoy aquí a pesar de todas las complicaciones. De manera especial, un agradecimiento a los legisladores y demás autoridades del gobierno que se encuentran presentes por tomarse el tiempo, sabiendo que tienen una agenda tan ocupada y que hoy puedan estar con nosotros. Muchísimas gracias también a nuestro panel del día de hoy por tomarse el tiempo para estar acá y bueno, a todos nuestros anfitriones que pues, nos ayudaron para que este evento fuera posible. El día de hoy yo vengo a hablarles de este impacto de los organismos internacionales y me imagino que ustedes estarán pensando que con todo, como ustedes dicen, el quilombo que hay en Argentina, ¿qué les importará lo que está pasando en los organismos internacionales? Y bueno, mi objetivo es que ojalá que después de la breve charla que voy a dar el día de hoy, y bueno, que Agustín va a profundizar a detalle, pues ustedes puedan de verdad darse cuenta del por qué tenemos que ponerle atención a estos organismos y el impacto que está teniendo no solamente en su país o en la legislación, pero el impacto que está teniendo en la vida de ustedes, de su familia e incluso la vida de sus hijos. Así que quisiera empezar como ejemplificando el por qué les digo de esta importancia. Hace apenas unos cuantos años, en este recinto, legisladores ratificaron la Convención sobre la Convención Interamericana para la Protección de los Adultos Mayores. Esta convención fue una convención que fue realizada en la Organización de Estados Americanos. En esta convención se incluyó una acción afirmativa en favor de la orientación sexual y la ideología y la identidad de género. Nunca antes en un documento internacional, en un tratado internacional, estaban estas categorías. No existían, eran inexistentes. Y sin embargo fueron incluidas en esta convención. Al incluirse en esta convención pasó a ser parte de su constitución y hoy esta convención les rige a sus vidas y a ustedes les ha dejado en ciudadanos de segunda categoría porque existe una acción afirmativa en favor de estos grupos. Ninguno, ni ustedes legisladores, ni ninguno de ustedes el pueblo argentino tuvo una voz en este debate, pero les voy a platicar quién sí tuvo una voz en este debate. Él es Iván Chaniz. Iván Chaniz es un activista homosexual que por muchos años formó parte del cuerpo diplomático de Panamá. Él era un diplomático de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Iván fue el encargado de negociar, de presidir la negociación de esta convención sobre adultos mayores. Como un buen activista, Iván buscó cualquier oportunidad para incluir su agenda a nivel internacional porque sabía que su agenda no tenía un antecedente con el cual la pudieran defender jurídicamente. Hábilmente lo puso en una convención en donde sabía que no iba a tener oposición, porque ¿quién se va a oponer a la protección de los adultos mayores, ¿no? Entonces, Iván lo hizo, después de varios intentos fallidos, lo logró introducir en esta convención. No solamente eso, Iván, apoyado con Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Planned Parenthood, todas estas organizaciones que viven dentro de estos organismos, no solamente pretendían incluir esta acción afirmativa, pero en esta convención estaba incluida el aborto, y estamos hablando de personas de más de 65 años, y estaba incluida también la eutanasia. Gracias al trabajo que estamos haciendo, pudimos detener aborto y eutanasia, pero no pudimos detener la acción afirmativa. Así que esto es hoy una realidad para ustedes, los argentinos, y está rigiendo sus vidas. Estas organizaciones saben perfectamente que tienen que estar en estos organismos internacionales porque en este lugar se gana la batalla cultural. No se combate la batalla cultural, se gana la batalla cultural. Y por eso ellos están ahí desde hace años. Solo para que se den una idea, Planned Parenthood ha estado presente en las Naciones Unidas desde 1973. La primera organización conservadora, por llamarlo de alguna manera, se acreditó ante las Naciones Unidas en el 93. Así que se pueden imaginar los años que nos llevan de experiencia. A lo que quiero llegar es explicarme, el papel de estas organizaciones se encuentra totalmente desvirtuado.
Estas organizaciones nunca fueran creadas con el objetivo de ser organismos supranacionales, que estuvieran por encima del poder de los estados. Cuando los estados crearon estas organizaciones, la idea para crearlas era que iban a ser organismos que tenían un mandato muy limitado. Ese mandato está plasmado en los tratados internacionales y era el marco jurídico en el cual el país estaba autorizado a actuar. Más allá no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque los países, los estados miembros de estos organismos estaban buscando proteger su soberanía, su independencia, pero también a su pueblo, la voluntad de su pueblo que fuese la que siguiera rigiendo en estos organismos. Hoy en día, como les digo, estos organismos actúan como órganos supranacionales y no solamente eso, funcionan como instrumentos de colonización ideológica. ¿Por qué instrumentos de colonización ideológica? Que están al servicio de ciertas organizaciones, de ciertas empresas e incluso de ciertos países. Además, estos organismos funcionan como instrumentos de privatización del poder para una élite globalista que vive en un ámbito en el que nosotros no nos damos cuenta y que nos están aplastando nuestros valores y nuestras culturas. Para explicarme y justificar las afirmaciones que acabo de hacer, quiero ejemplificar, poner algunos ejemplos. ¿Por qué digo que trabajan como órganos supranacionales? Les voy a poner un ejemplo y, de hecho, nuestra misión como Global Center for Human Rights es trabajar con los tomadores de decisiones, pero muy especialmente con los legislativos. ¿Por qué? Porque es justamente a los legislativos a quien más les está afectando el actuar de estos organismos. Estos organismos están hoy en día legislando desde esa posición, se han convertido en organismos supranacionales legislativos. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál fue el marco jurídico al que Argentina se obligó bajo la Convención de los Derechos del Niño? Argentina, o esta convención, el marco jurídico, las obligaciones que Argentina adquirió fue que proteger la vida de los niños. La convención define el niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. No solo eso, especifica que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y además dice el Estado tiene la responsabilidad de asegurar su supervivencia. ¿Qué fue lo que dijo las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le pidió a Argentina, le dijo que como Argentina ha ratificado esta convención y que forma parte de los países que la ratificaron, está obligado a reconocer las recomendaciones hechas por los expertos del Comité de los Derechos del Niño. Estos expertos le recomendaron a Argentina no solamente que cambiara sus legislaciones provinciales y la adaptaran a la legislación nacional, una facultad que no tiene nada que ver con ellos porque ellos no tienen que meterse en asuntos que son de interés interno. No solamente eso, también este comité le recomendó a Argentina que la currícula escolar debería de incluir la educación sexual y también el acceso al aborto para los adolescentes. Esta recomendación fue hecha en el 2016 y ahí empezó todo el debate de esta recomendación. Ahora bien, quisiera decirles quiénes son los expertos. Quiero presentarles ahora a la doctora Tlaleng Mofoken, no sé si así se pronuncia, ella es una sudafricana. Ella es la especialista, la experta de Naciones Unidas en el tema de salud. Uno se pensará que al ser experta de un tema tan importante como es el de la salud y sobre todo con los problemas que la salud está enfrentando en el mundo, que entonces vamos a tener a un experto que realmente puede enfrentar estos retos. ¿Cuáles son los méritos de la experta de Naciones? Ella se refieren a ella como la doctora T. ¿Cuáles son la expertise de la doctora T?
Bueno, la expertise es que ella es directora de una clínica que se llama DISA. Esa es una clínica abortista en la cual te hacen cualquier tipo de abortos. Químicos, parciales, aspiraciones, lo que tú quieras se ofrece en esa clínica. No solamente eso, ahí se hacen también la mutilación de los pequeños, o ellos le dicen hoy en día las terapias de afirmación de género. Eso es el equivalente a las mutilaciones que están haciendo. Bueno, eso es lo que hace la clínica de la doctora T. No solamente eso, ella es miembro de varios consejos en los que están doctores por abortistas, básicamente. Además, se promueve la prostitución como si fuera un trabajo para las mujeres, y uno de sus mayores logros es el libro de una publicación sobre el placer sexual. Algo que no voy a comentar porque sería un poco fuera de lugar en este recinto. Otro ejemplo es la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 12.4, esta convención reafirma el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso reciente, les dijo, es el caso de Albarracín en contra de Ecuador, dijo que los órganos, y quiero resaltar porque dice, los órganos de Naciones Unidas han reconocido la educación sexual como un derecho humano. ¿Quiénes son los órganos de las Naciones Unidas? Pues son estos expertos como la que les acabo de presentar. Ellos son los que han hecho reconocimiento y ellos han creado un derecho supuesto a la educación sexual cuando este derecho no existe en ninguna de las convenciones a las que Argentina se obligó. Pero, ¿qué es la educación sexual para las Naciones Unidas? Hace apenas año y medio la UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas que se encarga de proteger a la niñez, publicó este informe. En este informe se dice que la pornografía, que no hay un grado de consenso en qué grado la pornografía afecta a los niños, que todavía está como viéndose porque haya niños a los que la pornografía les hace feliz y hay otros niños a los que les puede causar un poco de angustia. Pero como no hay ese consenso, pues entonces hay que seguir promoviendo la pornografía y sobre todo darles acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, que eso en el ámbito internacional significa aborto, y además también a información sobre los recursos de educación LGBT. Que es pues todas estas identidades que ellos pueden vivir, ¿no? Entonces, este es el tipo de educación sexual que ellos promueven. Y le dicen, no podemos privarles de esta información porque entonces estamos privando a los niños de tener acceso a un desarrollo saludable, dándoles pornografía. No solamente órganos nacionales, además de eso son instrumentos de colonización ideológica. Recientemente nosotros, como Global Center for Human Rights, hicimos un informe de los reportes de financiamiento tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este reporte lo que nosotros hicimos simplemente fue leer 5,000 páginas y reducirlas a este pequeño folleto que tiene solamente 40 páginas. De esas 5,000 páginas, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Nosotros encontramos que de hecho esta Corte y este sistema interamericano que rige sobre todos nosotros está pagado por agencias extranjeras. Le dan dinero para que funcione, pero no le dan dinero para que funcione en su actividad normal y que pueda ejecutar o llevar a cabo las decisiones o los juicios que tiene a su cargo. Le dan dinero para que avance casos específicos. Imagínense, se me nota que soy mexicana, me imagino, pero en México, que digamos que no es el país donde el Estado de Derecho sea en donde más se respete,
esto sería impensable, que un país te dé dinero y que te diga, este dinero debe de ser usado para casos en los que la identidad de género y la orientación sexual se siga avanzando. Eso es comprar los casos. Y esto sucede en una corte internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el día de hoy firmó un acuerdo con la OEA en donde le está dando más de $2 millones a la OEA para que funcione, no solamente ya la Corte y la Comisión, pero ahora le está metiendo dinero a la OEA como tal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas decisiones después se convierten en estándares interamericanos, es decir, estándares que van a ser la nueva medida la nueva regla con la cual se va a medir a los países. Todos esos tratados, todo ese marco jurídico en el que deberían de actuar ha quedado en la basura y hoy lo que se rigen son los estándares y le exigen a los países que cambien su legislación y que la adapten a estos nuevos estándares. Les decía, además de ello, es la privatización del poder para una élite que vive en estas organizaciones, en Nueva York, en Washington, en Ginebra, en París, etcétera, y que mientras la pasan lindo, desde allá nos están gobernando y no tenemos forma de ser parte en esos debates o de saber lo que están haciendo. Esta foto que ustedes ven en la pantalla es un tuit de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las personas que ven ahí son o comisionadas o bien también personal de la Corte, de la Comisión, es la secretaria ejecutiva. Todas están abiertamente, un órgano que debería de ser imparcial, un órgano que está decidiendo los casos que van a ser enviados a la Corte, abiertamente se muestra y se enorgullece de que la ola verde ha llegado ahí y anuncian que están preparando, felicitan a algunos países que han supuestamente avanzado, pero además preparan ya y lo anuncian que están con el siguiente ataque que va a ser, o la siguiente batalla que va a ser Brasil. Y todo esto es posible porque no hay una rendición de cuentas. Estos órganos, esta gente vive en estas realidades que están fuera de nuestros países y que ustedes no tienen la posibilidad de seguir. Eso es justamente lo que Global Center for Human Rights hace. Nosotros seguimos exactamente lo que ellos están haciendo. Nosotros nos metemos en todas las reuniones en donde esta élite está tratando de gobernarnos. Y hoy en día nosotros agradecemos el poder estar acá porque nuestro objetivo es, junto con ustedes, porque nosotros no lo podemos hacer solo, junto con ustedes de manera especial a los legisladores y las autoridades que forman parte del Ejecutivo y que hoy nos acompañan, podamos trabajar para que esto no siga sucediendo en Argentina y que esa rendición de cuentas empiece incluso en la propia casa. Y cierro con esto simplemente para decirles justamente por qué hablo de empezar en propia casa. Hace apenas unos días, Argentina, la representación de Argentina de Naciones Unidas en Nueva York apoyó y fue el líder de una propuesta en la que entre muchas cosas, se proponía todo el tema del cambio de sexo para los niños, todo el tema de los transgéneros, se proponía, el concepto es mujeres en toda su diversidad, se proponía educación sexual, etcétera, pero además se proponía este tema de la interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta, ellos dicen, para ver qué tan oprimido estás, es decir, es la herramienta más reciente que por excelencia este socialismo empobrecedor del que habla el presidente está impulsando para no solamente polarizar la sociedad entre ricos y pobres. Esta herramienta dice, si tú eres bonito, pues tienes un privilegio sobre el feo. Si estás delgado, tienes un privilegio sobre el gordo. Si eres heterosexual, tienes un privilegio sobre el homosexual. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle los privilegios a aquellos que están en la parte alta y dárselos a los que están en la parte baja. Y esto es lo que Argentina defendió en la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, que es CSW por sus siglas en inglés. No solamente eso,
En Ginebra, en la sede de Ginebra, la embajada de la representación de Argentina ante Ginebra en este periodo es parte del Comité de Derechos Humanos. No siempre se es parte, pero Argentina en este momento es parte de este consejo. Sobre la mesa estuvo una propuesta en la que hubo una resolución en la que se eliminaban los derechos de los padres a educar a sus hijos y una propuesta en la que se impulsaba todo el tema de aborto y todo el tema de la educación sexual para los países. Argentina tuvo la oportunidad no solamente de decir no, si no quería decir no, pudo abstenerse y no lo hizo. Ustedes ven ahí un no en la pantalla, esos salones son unos salones cerrados donde nadie entra, nosotros por azares del destino podemos entrar, pero nadie entra y en esos salones cerrados es donde se vota y como nadie sabe qué votan, pues por eso votan lo que les da la gana. ¿Qué hizo Argentina? Un grupo de países dijo no, tenemos que sacar esta propuesta de esta resolución, no podemos prohibirle a los padres el que eduquen a sus hijos, no podemos imponer el aborto a los niños, no podemos meter todo este tema de la perversión, que ellos le llaman educación sexual de los niños, y Argentina pudo haber apoyado esa propuesta, él dijo no, que se quede, y por eso el voto es no. Así que esto sigue pasando en casa, esto sigue pasando porque esa casta que vive en estos organismos es la casta por excelencia y esto va a seguir pasando si nosotros no trabajamos juntos y no hacemos algo al respecto. Nosotros queremos nuevamente ponernos a sus órdenes, queremos ayudarles a empoderarlos para que puedan combatir el autoritarismo de estos burócratas que nadie eligió, les están robando el poder a ustedes que sí fueron legítimamente elegidos por el pueblo. Pero además queremos ayudarles a defender a su país en contra de un sistema que está tratando de gobernarlos ilegítimamente. Y sobre todo queremos empezar a ocupar esos puestos de decisión. Tenemos que ser nosotros que tengamos una voz en esos lugares y Argentina tiene la oportunidad de proponer gente. Tenemos que volver a recuperar esos espacios que hemos perdido y que hoy están acabando con nuestra cultura, con nuestras patrias y con nuestra familia. Muchas gracias.